Padre, que no deje de fluir el agua. Ahora que tu gracia y tu poder, Señor, nos llene, que tu palabra sea esa agua, Señor, que brote en medio de nosotros, y que en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, tu presencia, Señor, ilumine en esta noche nuestras vidas. Gracias te damos, ponemos así este tiempo en tus manos y lo encomendamos a ti y a tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Ok, bueno, muy bien, vamos a comenzar. Ya nos da mucho gusto darles la bienvenida a la primer clase. Aunado a ello, pues le damos gracias al pastor que nos da la oportunidad de acercarnos a ustedes con el propósito de darles una retroalimentación sobre los libros que estamos leyendo en el proyecto de DiviLeads en este año 2022. Muy importante aclarar que el ejercicio que vamos a realizar plenamente es darle un panorama al bosquejo de este libro, no bien con el entendido de que vayamos a ver puntos doctrinales. La mayoría de los que están aquí o de los que estamos en el proyecto sabemos que la iglesia como tal pues tiene puntos ya doctrinales. Entonces lo que vamos a hacer es ver un panorama más literario de cada uno de los libros. Muy bien, entonces si ya pueden ustedes ver al alcance de su pantalla, el libro que vamos a estudiar el día de hoy nosotros es el libro de Génesis. Y bueno, vamos a ver aspectos que son muy generales, no son tan específicos, es decir, no nos vamos a adentrar a temas muy teológicos, sino más bien a temas literarios. Repito, eso es muy importante que lo tomemos en cuenta. ¿eh? Entonces, bueno, bienvenidos. El primer libro es el libro de Génesis y nos vamos a adentrar. Permítame un momento. Tenemos ahí una situación con la diapositiva. Ok, nos vamos a adentrar primeramente a entender qué significa Génesis, la palabra Génesis. Y bueno, miren, en el contexto bíblico la palabra Génesis tiene como tal dos vertientes de significado. Uno muy importante es el hebreo y otro que también es muy importante es el griego. Esto a razón de que, como ustedes saben, el griego es uno de los idiomas en los cuales la Biblia se escribió, o gran parte de la Biblia se escribió, así como el hebreo. Quizá no podemos mencionar tanto el arameo, ya que es el único de los tres idiomas en el cual no se ahonda tanto bíblicamente hablando. Ahora bien, el libro de Génesis, traducido en griego, quiere o tiene el significado de la palabra orígenes, y en el término hebreo pues algo muy similar es la palabra el principio. Esto nos lleva a nosotros a entender que el libro de Génesis nos expresa el origen del universo, el origen de las cosas, y pues bíblicamente hablando también el origen no solamente de las cosas materiales, sino también de las cosas espirituales, las cosas celestiales, entre otros que vamos a abordar a partir de la siguiente diapositiva. Entonces, el libro de Génesis es el libro que nos introduce al Pentateuco. Como muchos de ustedes ya saben, el Pentateuco son los primeros 5 libros de la Biblia, los cuales sirven para expresar a cada uno de los seres humanos la ley, o lo que Dios en su ley estableció para cada uno de nosotros como reglas. El significado del Pentateuco como tal nosotros lo hemos abordado en varias de nuestras clases de escuela dominical, inclusive cuando nosotros conocemos dentro de nuestro discipulado en los 6 pasos cómo se estructura la Biblia. Esto es pues los primeros 5 libros de la Biblia, es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Entonces, es el libro en el cual Dios nos revela todo sobre lo creado y donde inicia la historia de la humanidad. A grandes rasgos es lo que nosotros debemos que notar con el libro de Génesis. Este libro de Génesis, que expresa el principio, es muy descriptivo en sus primeros 2 capítulos. Esos 2 primeros capítulos nos expresan a nosotros el origen de cómo se creó la tierra
y todo lo que nos rodea a cada uno de nosotros. Entonces, ¿por qué es importante que nosotros podamos tener una explicación a razón de esto? Bueno, quiero comentarles a ustedes que para muchos de nosotros no es un secreto, sino es más bien una problemática que los seres humanos por largo tiempo se han preguntado cuál es el origen de las cosas y también en el final. Nosotros como cristianos tenemos afortunadamente una explicación a esto, a diferencia de las personas que dicen ser ateas o inclusive las agnósticas. Es por eso que tenemos que tomar muy en cuenta lo que el libro de Génesis dice, porque diariamente en cualquiera de nuestros contextos laborales, escolares, nos encontramos con la pregunta de dónde venimos, a dónde vamos, cuál es el inicio y pues en los tiempos tan peligrosos que estamos pasando también cuál es el fin. Entonces les invito a que puedan tomar nota de lo que comentan un poco las diapositivas y lo que no alcancen a entender, al final lo vamos a ver. Sobre el autor. Bueno, los teólogos afirman que esta composición del libro de Génesis la hizo Moisés, quien a la luz de la Biblia, en el pueblo de Israel, tiene el más alto nivel académico de todos los personajes que se encuentran en los primeros 5 libros. Ahora, si usted se ha podido dar cuenta, nosotros sabemos que Moisés como personaje bíblico aparece hasta el libro de Éxodo. Y bien, nosotros en nuestra Biblia tenemos el libro de Génesis antes del libro de Éxodo. Entonces, ¿qué es lo importante que debemos de tomar aquí en cuenta? Lo primero que tenemos que tomar aquí en cuenta es que la Biblia es un todo. Y aparte de que la Biblia es un todo, no es un todo al 100% cronológico. Inclusive, hablando de los textos literarios, Génesis no es el primer libro escrito. Para los teólogos, el primer libro más antiguo es el libro de Job. Pero nosotros encontramos el libro de Génesis primeramente en la Biblia para que cada uno de nosotros tenga una conciencia de que hay un inicio y hay un fin. Hay un fin en la manera en cómo Dios quiere expresarnos la existencia de las cosas y el fin de las mismas. Entonces, ¿cómo respaldamos el entender que Moisés escribió el dicho libro, aparte de los otros 4 libros del Pentateuco? Bueno, es muy importante que tomamos en cuenta que la Biblia respalda a través de significaciones literarias que Moisés fue quien lo hizo. Para ello vamos a abordar 2 versículos. El primero, Hechos, capítulo 7, versículo 22, que dice: y fue enseñado Moisés en toda sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y en sus obras. Esta premisa es muy importante que la tomemos en cuenta, porque al haber sido escrito el libro de Moisés en los tiempos en los que él se desarrollaba, repito, la literatura hebrea no era desarrollada por personas que no tuvieran conocimientos importantes, como el saber escribir, como el saber matemáticas, como saber del tiempo, como el saber de espacio. Y es bien sabido que la cultura que tenía mucho más conocimiento en los tiempos en los que fueron escritos estos libros era la cultura egipcia, cultura en la que Moisés se desarrolló en los tiempos en los cuales escribió Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, que son adjudicados y atribuidos a la autoría de Moisés. Juan, capítulo 5, versículo 46 dice: si le creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí él escribió. Es decir, el Señor Jesús respalda también que Moisés fue quien escribió de él. Los teólogos atribuyen este versículo a libro de Génesis, capítulo número 1, donde el Señor exclama: no es bueno que el hombre esté solo, hagámoslo a nuestra imagen y semejanza. ¿Amén? Entonces, continuamos. Sobre la fecha de este escrito, bueno, al ser uno de los primeros escritos no se tiene a ciencia cierta como tal una fecha.
Sin embargo, como ustedes saben, cada escrito antiguo tiene un periodo de escritura y un periodo de descubrimiento. Dicho periodo, comentan los teólogos, que viene de el 1445 al 1405 a.C. Ahora bien, si ustedes leen su Biblia, podrán encontrar, como ya lo comenté anteriormente, que Moisés no aparece hasta el libro de Éxodo. Entonces, ¿dónde fue revelado para Moisés el libro de Éxodo? Cuando ustedes adentran al libro de Éxodo, van a encontrar que Moisés fue elegido no solamente para dirigir al pueblo, sino para hablar al pueblo a través de Dios. Es decir, Moisés fue el instrumento por el cual Dios atribuyó a los hombres el libro de Génesis para que supieran su origen y también las leyes más adelante, como las van a poder ustedes ver, para el comportamiento y la educación del pueblo de Dios. Entonces, esta es la fecha que los teólogos tienen como más exacta, pero es muy importante que tomemos nosotros en cuenta que lo interesante, aparte de la fecha, es que no marca una época la escritura del libro de Génesis, sino más bien marca la historia de la humanidad. ¿Ven? Entonces, continuamos con lo siguiente. Bien, hay temas que son fundamentales en la Biblia, temas principales, temas interesantes, y los que marca la Biblia como temas que hicieron trascender la historia de los orígenes de la tierra son los siguientes. El primero es la creación del universo, que nosotros podemos encontrar del Génesis capítulo número 1 y capítulo número 2. El segundo que tenemos que tomar muy en cuenta, porque viene de los orígenes de lo que nosotros somos como seres humanos el día de hoy, es Génesis capítulo número 3, que habla sobre la caída del hombre. Posteriormente a ello, nosotros que ya leímos el libro de Génesis, sabemos cuál era el sentir de Dios por el comportamiento del hombre. Este sentir fue, pues obviamente, un sentir de dolor en su corazón, por el cual Dios decide enviar un diluvio, arrepentido por haber creado la raza humana. Esto lo podemos nosotros ver desde el plan inicial en Génesis capítulo 6 hasta Génesis capítulo 11, donde Dios hace el pacto con Noé, y a través de este pacto pues se hace una nueva iniciación de la vida humana. Y pues posteriormente a ello nosotros comenzamos a ver una genealogía que nos hace llegar hasta el patriarca o el padre de las naciones llamado Abraham. Esto lo vemos en Génesis capítulo 12, en donde Dios hace llamar a Abraham para que él se vuelva parte de la promesa de la humanidad que todos conocemos, que es ser el padre de las naciones. Y podemos ver, ¿verdad?, posteriormente en adelante, otros tres personajes que son importantes para eso, que es Isaac, Jacob, que le sería cambiado su nombre, Israel, nombre que posteriormente llevaría al pueblo escogido de Dios. Eso lo podemos ver nosotros en Génesis capítulo 12 hasta que termina. Muy importante hacer una mención, ¿verdad?, de José el Soñador, quien fue que gracias a él, pues el pueblo en aquel tiempo hebreo que habitaba en Canaán, es decir, Abraham y sus hijos y pues sus nueras y todo el pueblo, ese pequeño pueblo, se desarrollaba en el pueblo de Egipto. Ahora bien, el libro, como ustedes lo pueden entender, así como cualquier otro escrito, tiene un contexto histórico. Geográficamente hablando, el contexto es mesopotámico, es decir, nosotros podemos entender que las regiones en donde muchos arqueólogos dicen haber encontrado indicios de que ahí se estuvo o ahí empezaron las cosas o el origen de la naturaleza, es precisamente en toda la región de Mesopotamia. Esas regiones mesopotámicas más adelante pues al inicio son mesopotámicas, pero se comienzan a convertir en pueblos que hoy nosotros conocemos, pueblos que se fueron desarrollando, pueblos que al final del día hoy en nuestra historia pues son ciertos países, ¿no? En ciertos países inclusive árabes, Israel, el pueblo de Israel está ahí, Palestina, entre otros ejemplos, ¿ok? Ahora bien, el pueblo de Israel es el primero en escuchar esta revelación, es decir, la del libro de Génesis. ¿Cuándo la escucharon o cuándo la tuvieron que escuchar? Según algunos teólogos y arqueólogos, muchos comentan que la tuvieron que haber escuchado, hablando de la revelación del Génesis, del origen de las cosas,
antes de cruzar el río Jordán y entrar a la tierra prometida. Es muy importante que nosotros tomemos así como todo esto en cuenta. ¿Por qué? Porque recuerden, muchos no lo entendemos, pero hoy en día hay una problemática de una corriente judía que ha venido no solo a invadir nuestro país, sino otros pueblos, judaizando personas, invitando a ser el pueblo, parte del pueblo de Israel, o convertirnos a nosotros en judíos, siendo nosotros cristianos. ¿Por qué menciono esto? Porque algunos creen o no llegan a hacer la separación de entender que Israel, al igual que nosotros, es un pueblo escogido para una misión. Entonces la actualidad, la decadencia israelita, judía de la actualidad, se debe a eso, a que Israel pues lamentablemente terminó por olvidar pues todo lo que Dios les enseñó a través de Moisés. La primera, que es sus orígenes, su legado, posteriormente su ley, posteriormente pues su cultura judía, pero aún más importante su misión. Y la misión del pueblo de Israel era ser ejemplo de otras naciones, que otras naciones supieran que el Dios de Israel era grande, era enorme, era gigante y que tenía pues muchas cosas para otorgarle a la humanidad. Amén. Entonces continuamos. Unos instantes, por favor. Muy bien. Ahora bien, a la proste de esto nosotros vamos a desmenuzar un poquito la primera sección, que es la que nos interesa, hablando del significado de la palabra Génesis, y esto tiene que ver con la creación del universo. ¿Ok? En la creación del universo, pues Dios revela los orígenes del mismo. Esto es principios de tiempo y espacio, indicios de las experiencias humanas, como los primeros matrimonios, las primeras familias, la caída, la desafortunada caída del hombre, el pecado en el hombre, el inicio del plan de redención, el juicio y las naciones. Ahora bien, el inicio o el plan de redención de parte de Dios es muy importante que lo podamos entender. Inicia desde que el hombre pecó. Como ustedes pudieron haber experimentado en el libro de Génesis, capítulo número 3, habla postre de que Adán y Eva pecan. Dios los justifica haciendo el sacrificio de un cordero, ¿verdad? Y con la piel de este cordero, pues colocar, ahora bien, las pieles del cordero para que cada uno de ellos pudiese tapar lo que en ese tiempo ellos entendían como vergüenza o como parte de esa vergüenza. Posteriormente a ello, esa clase de sacrificios van a ir cambiando conforme van el tiempo, se van a ir volviendo inclusive un poquito más complicados, más completos de realizar, hasta que pues llegan a ser malinterpretados por el pueblo de Israel. Dios les expresa que ya no quieren sacrificios, sino su obediencia. Pero algo que es muy importante es saber que esta clase de sacrificios nunca fueron proporcionales. El sacrificio era de un hombre por una bestia, hombre-bestia. Entonces la bestia tendría que tener unas características de ser súper limpia, súper impecable. Pero desde el inicio, pues Dios, a notar en el plan, sabe que el sacrificio siempre debe de ser proporcional. Por lo cual es un hombre sacrificado por otro hombre, o debe de ser por otro hombre, pero debe de ser por un hombre perfecto. En este caso, el hombre perfecto lo conocemos nosotros, la gloria se la lleva a él, estamos hablando de nuestro Señor Jesús. Es muy importante entender esto para saber que desde el inicio de que el hombre pecó, Dios ha tenido en su corazón podernos redimir, y aparte de redimirnos, pues ese amor tan grande que Dios nos tiene. Cuando la Biblia comenta que Dios nos amó primero, nosotros podemos tomar para el mundo entero esta explicación. Dios, desde que nosotros caímos o desde que nosotros pecamos, ha tenido en su corazón un plan muy importante de redención. Ese plan de redención debe de ser llevado al matrimonio, debe de ser llevado a nuestra familia, debe de exterminar la caída, que la llevó el Señor Jesús a la cruz, debe de llevarse nuestros pecados. Nosotros nos debemos de sentir redimidos, esperar claro un juicio, pero ser el ejemplo de las naciones. Amén. Ok. Ahora bien, la Biblia
tiene también una historia patriarcal, es decir, una historia de gobierno, una historia de orden, una historia de orden. Es decir, hablando del término Génesis, hablando de qué significa orígenes o el principio, todo tiene un principio, no solamente lo creado material alrededor de nosotros, sino también las personas. En cuestión del pueblo escogido de Dios, pues Dios comienza, si usted estudia las genealogías un poquito más a profundidad, Dios comienza a escoger hombres que agradan su corazón. Entonces, en los orígenes de las personas hebreas, pues son Enoc, Matusalén, Lamec y Noé. De Noé, nosotros podemos hablar de a uno de sus hijos, en este caso el mayor, que es Sem. Y de Sem, pues en adelante, continúan las generaciones una y otra vez, hasta llegar al padre de la promesa, en este caso Abraham. Abraham, que vio a través de Dios como la fidelidad de Dios comienza escogiéndolo, llamándolo, formándolo, no solamente formándolo, sino también dándole verdad a él, el gran regalo que siempre ha estado esperando, que era tener una grey, y a la postre comentarle que sería el padre de naciones, el padre por el cual pues algún día llegaría nuestro gran redentor. Y en el contexto histórico patriarcal, algo muy importante, ¿verdad? El nombre del pueblo, Israel, ya que si ustedes pudieron ver, antes del nacimiento de Esaú y antes del nacimiento de Jacob, Dios le hace, ¿verdad?, a Abraham y a Isaac les hace una profecía diciendo que pues nacerían dos hombres, dos naciones, y que la menor estará sobre la mayor y que pues la mayor servirá a la menor. En este caso se cumple, haciéndonos entender lo importante que es comprender la historia patriarcal, porque las historias patriarcales pues tienen acontecimientos proféticos a futuro. Amén. Entonces, vamos ya a concluir. La verdad es que las clases van a ser muy pequeñas, a consideración de su tiempo, pero también a consideración de que solamente, como les comenté, es el contexto del libro literario. Y bueno, es muy importante que cerremos con esta parte: misión de Israel, o misión del pueblo de Israel. Y tenemos que hacernos esta pregunta: ¿por qué Israel o para qué Israel fue elegida? Y quiero entregarle esto que usted más adelante va a leer en el libro de Éxodo, en el cual ahorita ya estamos aunando. Y es Éxodo capítulo 19, versículos del 4 al 6. Y dice lo siguiente: vosotros habéis visto lo que hice en Egipto, y cómo os alcé sobre las águilas y os acerqué a mí. Ahora, si escuchares bien mi voz y guardares mi pacto, entonces seréis para mi propiedad, parecida entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Esas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Ok, si algo pueden ver en esta parte o en esta porción literaria, y que es muy importante que ustedes tomen en cuenta de ahora en adelante, es que la misión de Israel es totalmente parecida a la misión que Dios hoy nos ha dado. Entonces no tenemos ninguna necesidad, ninguno de nosotros, en querer o tener en nuestro corazón pertenecer al pueblo judío, porque como ustedes saben, nosotros tenemos misión, una misión muy importante como esta, que viene en Mateo capítulo 28, y de predicar el evangelio a todas las naciones, llevando la verdad, lo que nosotros sabemos, bautizando a los hermanos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Entonces, cada uno de nosotros no solo debe de anhelar el conocimiento de la palabra de Dios, sino también ser parte de su misión. Así que le agradecemos a Dios por podernos haber revelado a través de Moisés la porción de la parte del Génesis, y que cada uno de nosotros entienda que a través de las escrituras Dios siempre tiene una respuesta importantísima para nuestras vidas y para lo creado alrededor de nosotros. Amén. Quiero darles las gracias por haber acudido a este tiempo, haciendo mención y recordarles que es muy importante, ¿verdad? Antes de que pasemos a la sección de preguntas, comprendamos que no estamos aunando en doctrina, estamos aunando en las condiciones literarias de los libros, por lo cual yo les hago la recomendación al 100% de que pues para cuestiones de doctrina asistan a las clases de doctrina que está impartiendo el pastor Adolfo,
¿verdad? Los jueves a las 9 de la noche, con referencia a lo que nosotros creemos como Iglesia del Señor. Entonces, antes de pues terminar, me gustaría para todos ustedes responder alguna pregunta, ¿verdad? Aprovechando que también aquí está nuestro pastor. Y pues con ello ustedes se puedan ir más tranquilos, esperando poder externar la respuesta a su duda. Así que comenzamos con la hermanita Karen Mondragón. No sé si tenga alguna duda o algún comentario. Buenas noches, hermano. Y pues me agarró así, al momento no me surge alguna duda. Me gustó mucho el libro de Génesis. Tiene muchos años que no lo leía, creo que a algunos de nosotros nos llega a pasar, pero pues a mí me aportó mucha enseñanza en donde el Señor nos vuelve a hablar. Ahora, al momento no tengo una pregunta, hermano. Ok, perfecto, Karen. Gracias. No te preocupes. Les agradecemos también a los que han estado aportando en el grupo. Y pues, hermanita Elena, ¿tendrá alguna duda o algún comentario que nos pueda hacer? No, hermano, no tengo ninguna duda y ninguna pregunta. Ok, Isra. Gracias. Hermano Isra, aprovechamos la camarita que andas por ahí. Hermano Isra, ¿tendrás alguna duda o algún comentario que quisieras aportar? No, yo creo que es muy importante las clases que se están impartiendo, porque hay veces que nosotros leemos la Biblia personalmente y no lo entendemos o no lo captamos de una forma. Entonces, cuando vamos leyendo o alguien nos va explicando, creo que es muy diferente el tipo de aprendizaje. Entonces, pues muy gloria a Dios por la vida de todos ustedes que están impartiendo el tema, y pues vamos a seguir adelante. Amén, gracias. Hermanita Silvia, ¿algún comentario o alguna duda que le podamos apoyar? No tiene su micrófono activado. Ok, muy bien. Sí, es que no tiene su micrófono activado y no la alcanzamos a escuchar. Ok, si no la alcanzamos a escuchar, si gusta, en lo que voy con alguien más, nos la puede escribir y ahorita la podamos nosotros notar, la hacemos llegar, ¿ok? Hermano Isaías, ¿tendrás algún comentario, alguna duda, amigo? Ok. Me parece que ya está en la hora de la cena también. Hermano Roque, ¿tiene algún comentario que nos pueda hacer o alguna pregunta con la que lo vamos a apoyar? No, por el momento todo está bien. Ya me conecté un poco tarde, pero sí alcancé a escuchar la mayor parte. Estoy sin ninguna pregunta. Ok, muy bien, Roque. Y mi hermana Reina Gisa. Ok. 10 segundos. Ok, me comenta mi hermana Gisa que no, por el momento no tiene ninguna duda. Perfecto. Bueno, pues esperamos que haya usted podido disfrutar un poco de esta sección. Va a ser realmente a grandes rasgos, tomó este tiempo que no tomaron un poquito en las dudas para comentarles eso, recalcar que no va a ser muy extenso, que lo vamos a tratar de hacer lo más breve posible para que ustedes también, bueno, sabemos que es los sábados, se pueda analizar para el día de mañana, para ir a hacer su servicio, darle la gloria a Dios, pero que sí se lleven pues a grandes rasgos lo más básico que tiene que ver con la historia literaria de los libros que vamos a leer.
En nuestro corazón está que edifique sus vidas, que como cuando empezó el proyecto ustedes puedan encontrar su propósito en la palabra de Dios, que puedan encontrar su lugar de servicio, que puedan encontrar su ministerio y que todo lo que hagan pueda glorificar a Dios, ya sea hasta que nosotros vayamos a su presencia o hasta que Él venga por nosotros. Por mi parte es todo. Los dejo con mi esposa por si quiere darles algún comentario y esperamos poder cerrar con una oración que nos apoye el pastor Adolfo. Amén. No, simplemente nada más concluir con esto. De todos modos vamos a tratar de subir tanto la presentación de PowerPoint como el video que estamos grabando también, para que igual si a lo mejor tienen dudas ustedes pues lo puedan volver a revisar, y para los hermanos que no estuvieron, si les comentan que no pude estar o cosas así, les digan que los vamos a subir. Ya yo creo que en 1 hora más tarda en subirse el video y ya lo tenemos, les mandamos el link de YouTube, ¿vale? El nombre de la página. Bueno, ya tenemos una página en YouTube, se llama The Blitz Chimalhuacán. De todos modos, cuando les comparta el video ya subido en la página, ahí van a ver la página. Igual si se pueden suscribir para que podamos ir teniendo más miembros, porque como nada más estamos suscritos mi esposo y yo, pues no, de hecho no la pueden encontrar porque nadie está suscrito. Entonces si se suscriben, pues ya la vamos a empezar a encontrar, ¿vale? Y nada más sería eso. Entonces oramos por los demás. Entonces, Pastor Adolfo, ¿nos puede apoyar por favor a orar para podernos despedir? Y muchas gracias también por haber estado. Sí, gracias a ustedes. Yo sí tengo una pregunta de 10 para el que la conteste. ¿Qué dijo el hermano que significa Génesis? El principio. Paso yo mismo. Sí, el principio, el origen de todo. Y el principio de todo. Ya se le está olvidando, ya ven. Génesis, acuérdense, lo dijo él, Génesis significa principio, por eso el libro, la Biblia empieza así, en el principio, eso significa Génesis, principio, ¿ok? Nos vamos ya con ese aprendizaje. Y otra palabra que él repitió mucho, si pusieron atención, es redención. Ahí está la otra del 10, Luis, para que lo anotes. Redención. ¿Qué significa? Mi casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho fuera. Ya estamos. El plan de salvación de Dios para nuestras vidas, para la humanidad. Es volver al lugar en donde pertenece. Volver al lugar, redención. Ya tienen tarea. Vamos a despedirnos. Que Dios les bendiga. Padre, gracias. Bendecimos, Señor, tu nombre, te alabamos. Gracias, Dios, por mis hermanos que tuvieron este tiempo dispuesto, Señor, para poder, Padre, escuchar, Señor, la enseñanza. Gracias por la vida de Luis, de su esposa. Gracias por los que, Señor, se pudieron conectar el día de hoy, Señor. Que tu gloria, Señor, sea exaltada, tu nombre sea alabado, Señor, por siempre. Gracias, queremos descansar en paz. Declaramos que el día de mañana será, Señor, un día especial en donde nos congregamos, Señor, porque juntos te alabamos, juntos te adoramos, juntos exaltamos tu nombre. Así que en esta noche podamos descansar, Padre, y que en tus manos, Señor, todo lo que hagamos siempre sea de bendición. Nos despedimos en paz en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, gracias por la vida de Luis y de Normita. Nos vamos, Señor, a descansar. Amén y amén. 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 Gloria a Dios. Descansen Nos vemos, todos hermana. y que Dios los bendiga. Que mañana disfruten tu día sirviendo al Señor. Bye. Bye. Bendiciones. Bendiciones. Bye.